Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. El día de hoy tenemos nuestra séptima clase, nuestra séptima sesión de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado un buen tiempo en la pasada clase hablando del conflicto que ocurrió en Antioquía y cómo Rabí Shaul, el apóstol Pablo, le reprendió cara a cara por la mala conducta, la mala impresión que estaba dando a los creyentes de origen no judío el apóstol Pedro, juntamente con otros judíos más, entre ellos incluso el compañero de viaje de Rabí Shaul, incluso a alguien que le dio un espaldarazo tremendo, Bernabé. Estamos entonces situados en el capítulo 2, versículo 11. Leeré un poco y retomamos el tema que se quedó inconcluso la semana pasada. Repito, Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía es Antioquía de Siria. Hay dos Antioquías, al menos como los tenemos ubicados en los viajes de Rabí Shaul. Es Antioquía de Siria, que es esta, y Antioquía de Siria, que ya es parte de Galacia. Bien, hay que saber algo. Recuerden lo que ya hemos leído en clases pasadas. Esta Antioquía tenía sinagoga. Tenía sinagogas, más bien no sinagoga, sino era una ciudad en donde la influencia judía era muy grande. Y recuerden que la base de la prédica, de la enseñanza de los Shelihim, de los apóstoles, era pisar la sinagoga y desde ahí sacar el mensaje, y entonces le servía ese auditorio a los apóstoles para dar seguimiento puntual. ¿Qué anunciaban? La Besorá, las buenas nuevas de redención. Ese es el tema principal de los Shelihim. Cuando nosotros hablamos de Shelihim, de los apóstoles del Mashiach, estamos hablando que principalmente se basa en testificar la resurrección del Mashiach, y obviamente con esto se desprende el mensaje de redención por la resurrección del Mesías. Entonces, ese es el trabajo principal. No es el trabajo principal el dictar leyes, por supuesto eso será eventualmente, porque el resultado de la conversión, y cuando digo conversión no me refiero conversión a una religión, sino me refiero conversión al Dios de Israel por parte de los creyentes, pero a la luz de la resurrección del Mashiach. No estamos hablando de cambiarse de religión, de convertirse en cristianos y así, porque así se llega a entender. Lo veíamos en la famosa conversión de Pablo, entre comillas, como ya lo explicamos hace 2 clases. Entonces hay que entenderlo de esta manera. Y entonces el mensaje principal era las buenas nuevas de redención, pero ¿en dónde se predicaban esas buenas nuevas de redención? En la sinagoga. Y este hecho es importante para nunca desligar, lo hemos repetido, nunca desligar al movimiento original de Mashiach y sus emisarios de la sinagoga y del mundo judío. No lo puedes hacer. A la luz de eso tienes que entender todos los sucesos, porque si tú ya estás desligando desde un principio a los apóstoles del judaísmo, has cometido un gravísimo error y no has entendido absolutamente nada de lo que es el comienzo de este movimiento mesianista del primer siglo. Entonces es importante saber eso. Ellos están en Antioquía, una ciudad con gran influencia judía, y desde ahí surge todo esto. Por lo tanto tienes a Pedro que viene a Antioquía, incluso estos hombres estuvieron un año en Antioquía, Pablo y Bernabé, y después ves que viene gente de Jacob. ¿Por qué? Porque hay una influencia judía muy fuerte, y los judíos, pues bueno, están visitando comunidades judías de Antioquía, pero recordemos que las comunidades judías, o concretamente la sinagoga judía, albergaba a 3 tipos de creyentes. Lo hemos estudiado:
judíos, prosélitos, es decir, conversos al judaísmo, y a los temerosos de Dios, que son los justos de las naciones, aquellos gentiles que observan las leyes universales y que están cercanos al pueblo de Israel, pero no son judíos. Entonces, obviamente, ahí comienza a tener Pablo una influencia fuerte con judíos y con prosélitos y también con temerosos de Dios. Entonces Pablo se enfoca de manera especial, ya nos dijo que su apostolado tiene un énfasis en los no judíos, y es por eso que aquí tenemos una discusión dentro del marco judío, no fuera del marco judío. Y ese es un error que han cometido muchos intérpretes cristianos y teólogos cristianos al abordar esta carta. Al parecer ellos ya tratan de desligar al judaísmo de estos apóstoles, y entonces, como tenemos ya dos religiones, son dos religiones diferentes: la religión judía versus la religión cristiana. Y no es así, no es así. Todo se da dentro del judaísmo, y este debate es igual, es interno, es una discusión interna y hay que entenderla. Bueno, vamos a leer y vamos a retomar un poco lo que veíamos la clase pasada. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas de redención, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Mesías Yeshua. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe de Mashiach y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Aquí vemos algo interesante, y recordando, los que no han podido escuchar la clase pasada, hay que repasarla, hay que escucharla con detenimiento, porque ahí ya vemos muchas cosas. Sin embargo, vamos a retomar. Lo primero que tenemos que saber es lo que mencioné: estamos en un entorno judío, es decir, la mayoría de creyentes son judíos, pero no olvidemos que está el grupo de los temerosos de Dios. Entonces, esto es importante, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si estamos en un marco judío, principalmente, nosotros debemos saber que los judíos tienen reglas específicas en cuanto a la alimentación, y no solo eso, sino que también había otras reglas que no necesariamente están en la Torá, pero sí eran costumbres de los judíos, que después llegaron algunas costumbres con el paso de los años a concretarse en reglas para los judíos. Y aquí tenemos que analizar este texto a la luz de eso. ¿Por qué? Porque dijimos que algunos comentaristas, cuando leen esto, dicen: bueno, Pedro tenía una doble agenda. Y eso no lo puedes ver de esa manera, porque entonces estos hombres no tienen absoluta credibilidad, si es que es así. Una doble agenda, una doble moral. Por un lado, cuando estoy con los gentiles, me comporto como gentil al punto de comer comida no kosher y hacer cosas que por lo regular hacen los gentiles. Ojo, así interpretan erradamente algunos estudiosos de corte cristiano. Entonces, bueno, Pedro cuando está con los gentiles se porta como gentil, y Pedro cuando está con los judíos se porta como judío, respeta las leyes judías. Incluso el mismo Pablo, dijimos, tiene este tipo de comentario en otra de sus cartas, cuando él dice: yo cuando estoy con los judíos soy como judío, y cuando estoy con los no judíos ando sin ley, aunque sí tengo ley, la ley del Mesías. Entonces eso te puede causar una desviación de lo que es la realidad de la vida judía en el primer siglo
e incluso, te lo digo, hasta la actualidad en pleno siglo XXI. Primero, hay que desmentir este tipo de argumentos falsos. Como estamos en un marco judío, hay que saber que no porque un judío se siente en la mesa de un gentil, va a transgredir las leyes de la Torá con respecto al tema alimenticio. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Incluso en la clase pasada dimos evidencia de la misma ley judía actual, que no es muy lejana a la de aquellos días. Por eso decía, algunos me acusarán de anacronismo, pero por eso dije, no me acuses de anacrónico, sino entiende lo que estoy viendo y date cuenta cómo hasta el día de hoy se siguen reglas. Si hoy hay reglas, déjame decirte que son más estrictas incluso que las del primer siglo. Me atrevo a decir, aunque son muy, muy cercanas, a pesar del tiempo, el pueblo de Israel ha mantenido la ley divina y ha mantenido esas costumbres que después hicieron leyes entre el pueblo. Entonces es muy cercano lo que puedes encontrar hoy. Muy cercano, no digo que es así al 100%, pero mucho de lo que puedes encontrar hoy en la ley judía es muy, muy, muy cercano a lo que puedes encontrar en el primer siglo. Pero con esto yo quise mostrar, viendo la ley judía, que no hay ningún problema en que un judío se siente a comer juntamente con gentiles. No hay ningún problema. Incluso leímos en un Kitzur del Yalkut Yosef, un Kitzur del Shulchan Aruch, un resumen del Shulchan Aruch, vimos cómo un no judío puede incluso guisarle a un judío si respeta ciertas reglas. Si tiene un supervisor judío, puede incluso un chef, un cocinero, servidumbre contratada o cualquier amigo, cualquier gentil, incluso un gentil idólatra, recordando que el concepto de gentil tiene dos connotaciones. Por un lado, gentil es simplemente un no judío, alguien de las naciones, o también tiene su aspecto de idólatra. Entonces, incluso un idólatra puede cocinarle a un judío siguiendo las reglas de Kashrut y siguiendo las leyes judías que están en torno a las leyes de Kashrut. Ahí veíamos claramente, vimos ejemplos, ya no voy a ir a leer otra vez ahí, quizás algunos se quedaron picados y quisieran seguir con una clase de halajá, no es el caso, no lo necesitamos, solo quería mostrarte cómo incluso un no judío puede cocinarle a un judío, cuánto más sentarse a comer con él en un marco judío, en un marco de Kashrut, de lo que es permitido en la alimentación bíblica. Entonces es importante que sepamos eso. No por el hecho que aquí diga el texto que estaban comiendo con los gentiles y después que Pablo le dice, ¿por qué? Si tú eres judío vives como los gentiles, ¿eso significa entonces que Pedro estaba comiendo comida no kosher, estaba violando las leyes? Absolutamente no. Quien diga lo contrario está mintiendo y no ha escudriñado las Escrituras, y solo no ha escudriñado las Escrituras, sino no conoce absolutamente nada de la ley judía, y eso es grave. Entonces, nosotros establecimos en la clase pasada que Pedro jamás había probado cosa común o inmunda. Hechos 10 lo dice, cuando se le presentan los lienzos, esas imágenes raras, esas cosas tan raras que le decía el Señor de Pedro, mata y come, y ahí aparecía una suerte de animales inmundos que no son kosher, según la dieta bíblica de Levítico 11, cuando él le dice, Pedro, mata y come, Pedro sin duda le dice, no Señor, porque jamás he comido cosa común o inmunda. Entonces, no puedes pensar que Pedro después renunció a eso. No, señores. Pedro, Pablo, Bernabé, todos los judíos que estaban aquí sentados con creyentes de origen no judío, estaban comiendo comida kosher. Ahora, también vimos el otro tema que dice, ya sabes cuán abominable es para un judío, eso lo vimos también en Hechos 10, cuando le dice eso a Cornelio, ya sabes cuán abominable es para un judío entrar en casa de un no judío. ¿Por qué? Porque había cercos de los rabinos, cercos alrededor de los mandamientos, que le prohibían al judío ser cercano a un gentil. ¿Por qué? Porque lo puede conducir a idolatría,
lo puede conducir a un matrimonio mixto, es decir, a que se enamore, que le gusta, que tenga una relación sexual el judío con una de las hijas de aquel gentil con el cual se está relacionando, y eso sí es un grave pecado. Incluso vimos que la ley actual, en los libros de Halajá actual, dice sobre las relaciones que se pueden tener con un gentil, que justo es para evitar esto, para evitar que principalmente los matrimonios mixtos. Por eso para un judío es abominable entrar en casa de un gentil, que puede ser idólatra, que puede llevarlo a la inmoralidad sexual, y ejemplos hay en la Torá de eso. Tienes el caso de Zimri Cosbi, no me dejarás mentir. ¿Qué pasó con este príncipe de Israel, el cual después fue atravesado por Pinjas, el nieto de Aarón a Cohen? ¿Qué pasó? Dice que los hijos de Israel comieron, y después, obviamente, adoraron a los dioses. Se habla de Balpeor. Adoraron a los dioses, comieron, y ¿sabes cómo adoraban a ese dios? Comían y defecaban. Y esa porquería, porque era un montón de porquería ahí toda junta, era la ofrenda al dios Balpeor. Comías, defecabas, y esa era la ofrenda para el ídolo. Y no solo eso, sino que el pueblo fue seducido por las mujeres. Tienes ahí los dos aspectos, idolatría e inmoralidad sexual. Después citábamos el Sefer Shoftim, el libro de jueces, en donde el pueblo de Israel, por unirse a las naciones que tenían que haber expulsado y no las expulsaron, cayeron en idolatría y cayeron en inmoralidad sexual, hicieron ese grave error, matrimonios mixtos, vino el juicio del Eterno, les iba muy mal hasta que se levantaba otro juez y los liberaba. Es una historia antigua y así ha pasado. Y entonces los rabinos, cuidando todo eso, no solo por lo que dice la misma Torá, sino ellos pusieron otros cercos alrededor de la Torá, al punto de decir, ni siquiera puedes entrar en casa de un gentil porque corres el riesgo de caer en idolatría, de caer en inmoralidad sexual. Y además, ahí no se come comida kosher. Entonces, aquí es donde aplica la famosa frase de una verá lleva a otra verá. Es decir, un pecado lleva a otro pecado. Y así. Entonces, es un gran riesgo. Pero recuerden, estos gentiles no son gentiles idólatras. Estos son temerosos de Dios. Por eso los encontramos en la sinagoga. Estos son hombres que viven cumpliendo los mandamientos universales. Estos son hombres que viven cercanos al pueblo de Israel. Y no solo eso, son hombres que han sido redimidos por el Mesías Yeshua y entonces han sido santificados. Entonces no podemos hablar de que estamos en una mesa de judíos y paganos. Señores, este contexto no es. El contexto real es que estamos en una mesa sagrada. Lo que hace la diferencia ahí es que hay hombres circuncisos y hay hombres incircuncisos comiendo en una mesa santa. Ya dijimos, en esa mesa no hubo alimento que no fuera kosher, según las leyes de Levítico 11. Y si llegó a haber alimento que no era kosher, y estoy poniendo este ejemplo porque a mí me ha pasado, y ponía el ejemplo también del avión, ¿verdad? En el cual tenemos a un judío que viene en un avión compartiendo una fila de asientos con otros no judíos, y cuando sirven la comida, los goyim, los no judíos, le aceptan la comida a la sobrecargo, comen, el rabino no acepta la comida, el rabino saca su topper, trae la comida de su casa y comen juntos, pero cada quien come lo suyo. Eso también pudo pasar. Pero yo estoy convencido de que estas mesas eran mesas sagradas, eran mesas de santidad. Lo que aquí hace la diferencia es eso, que hay un pueblo circunciso, que es el pueblo judío, y hay un pueblo incircunciso, que son los no judíos. Pero ambos, sin distinción, ambos siendo iguales ante los ojos de Dios, han sido redimidos por la obra del Mesías. Por lo tanto, no hay acepción de personas. Pero recordemos lo que vimos también en Hechos capítulo 11, cuando Pedro regresa de la casa de Cornelio y va y les cuenta a los de Jerusalén lo que ha pasado, dice que algunos disputaban con él. Está claro el texto, y ese texto me gustaría repetirlo, por favor.
que es Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, él les da una explicación. Lo que vemos aquí es que había un grupo de judíos que no entendían el proceder de Pedro y lo cuestionaban. En Hechos 15, más adelante, siguiendo el patrón que hemos presentado, que primero se escribe la carta a los Gálatas y después se hace la reunión de Hechos 15, vemos nuevamente cómo hay judíos, fariseos, por cierto, que son detractores de el mensaje de redención que Pablo está anunciando entre los gentiles, en el cual no se le pide, no se forza al gentil a convertirse en judío, en convertirse en Israel, en circuncidarse para ser declarado salvo. No, señores, no es así el mensaje. Total, vemos que hay ese problema y acá en Antioquía lo vemos una vez más. Obviamente este es un hecho anterior. En Antioquía, en estos textos que estamos leyendo, volvió a pasar lo mismo. A pesar de que Pedro ya les había explicado, había un gran número de judíos que no estaban de acuerdo con esto, no estaban de acuerdo en relacionarse con los no judíos, no estaban de acuerdo en que ellos también ya tuvieran un estatus espiritual, especial, que fueran coherederos de los santos y miembros de la familia de Dios, como lo va a decir en otras de sus cartas el apóstol Pablo. No estaban de acuerdo con eso. Por eso, cuando vienen estos judíos enviados por Jacob, inmediatamente Pedro, con ese miedo de lo que pueda ocasionar el que lo vean con los gentiles, se separa. Y como también analizábamos en la clase pasada, quizás Pedro decía: bueno, no quiero ser piedra de tropiezo para esos judíos que no tienen la madurez para entender que el mensaje de redención también ha sido dado a los no judíos. Por lo tanto, no quiero dañarlos y no quiero crear una controversia. Puede ser que su intención era buena, sin embargo, Pablo lo interpretó como algo que estaba fuera del orden. ¿Por qué? Porque al apartarse de ellos, el mensaje que está mandando Pedro es muy claro. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres ser parte de esta crema innata venida desde Jerusalén por parte del principal de Jerusalén, que era Jacob? Bueno, entonces ven conmigo, porque increíblemente Pedro les manda ese mensaje. Una vez que vienen estos hombres, se separa de ellos, se oculta, no quiere tener relación con ellos. Eso es hipocresía, porque minutos antes u horas antes él estaba conviviendo con ellos como hermanos en la fe, ambos redimidos por el Mesías Yeshua, sin distinción, sin acepción de personas, ya que en los días del Mashiach, como lo vimos en la clase pasada, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso ocasionó un conflicto al punto que Rabí Shaul, el apóstol Pablo, viene y lo reprende. Ahora, el hecho de que él le diga: si tú siendo judío vives como los gentiles, es si tú siendo judío y estás comiendo con los gentiles, es decir, estás participando con ellos, estás conviviendo con ellos, era como mandarle un mensaje a aquellos que traían estas creencias diferentes de ver por debajo del hombro a los no judíos, de pensar que el mensaje de redención era completado con la circuncisión y con toda la conversión. Era como ponerlo a Pedro entre la espada y la pared, como diciéndole: hace un tiempo estabas aquí sentado y estabas con los gentiles, comiendo con los gentiles. En ningún momento podemos entender este texto como si Pedro tuviera una doble personalidad, una personalidad gentil y una personalidad judía. No, es un judío que está comiendo con gentiles, pero recuerden que un judío considera abominable juntarse con los gentiles. ¿Por qué? Por todo lo que ya mencionamos. Pero estos gentiles, queridos hermanos, no son esos paganos, sino son creyentes, han sido limpiados, han sido santificados, y entonces, ante los ojos del Eterno,
es como si fueran parte del pueblo, es decir, es como si fuera un converso, por así decirlo, usar algún concepto, es como si estos gentiles fueran conversos espiritualmente, mas no físicamente. ¿Por qué? Por el simple hecho de no estar circuncidados. Por eso el tema a discutir aquí es el de la circuncisión. Hay una paráfrasis que ofrecen algunos maestros de raíces hebreas que me parecen correctos. Por ejemplo, hay una paráfrasis de este texto que es el 14 que dice así: pero cuando percibí que no aplicaban una medida correcta, según la verdad de la promesa de redención dada a los padres, que incluía también a los gentiles, dije a Kefa delante de todos: si tú siendo judío has comido hasta este día con los creyentes de origen gentil, sin importarte que te acusen de no actuar conforme a la costumbre tradicional, ¿por qué actúas ahora de tal manera que das la impresión de que los creyentes de origen gentil tienen que hacerse judíos para poder comer contigo? Me gusta esta paráfrasis, ¿eh? ¿Por qué? Porque destaca algo. Y repito, si tú siendo judío has comido hasta este día con los creyentes de origen gentil sin importarte de que te acusen de no actuar conforme a la costumbre tradicional. ¿Cuál era la costumbre tradicional? Es una buena paráfrasis. ¿Por qué? Porque la costumbre tradicional es la que te he explicado. Es abominable para un judío entrar en la casa de un gentil, relacionarse con un gentil. ¿Por qué? Por lo que ya señalamos. Entonces, en este momento que él se aparta, no quiere quedar mal con estos judíos que piensan y que siguen actuando conforme a la costumbre de no entrar en casa de gentil, de no convivir con los gentiles. Pero lo que no vemos acá, lo que no alcanzamos a percibir, o lo que no alcanzaban a percibir esos judíos que querían obligar a los no judíos a convertirse, lo que no logramos percibir, o lo que ellos no lograban percibir, es que estos ya habían sido santificados. Estos hombres eran temerosos de Dios, no eran paganos. No, por eso quiero hacer ese énfasis: no estamos en una mesa de paganos, no estamos en una reunión que tiene todos los manjares que cualquier pagano podría poner, que son contrarios a las leyes de la Torá en lo más mínimo. Hay que establecerlo claramente eso. Bueno, vamos a ver algunas escrituras del Tanaj que me parecen importantes. Si por favor me acompañas a el libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 5. Quiero que veas algo ahí. El proceder de un judío ante la circunstancia de tener que convivir con gentiles, para apoyar lo que he dicho en la última clase y ver más ejemplos bíblicos que respaldan esta postura. Bueno, dice ahí: el rey le señaló ración para cada día. De la provisión de la comida del rey, estamos hablando del exilio babilónico, estamos hablando de Daniel y todos esos judíos que fueron llevados al exilio y que fueron puestos en la casa del rey e iban a ser preparados para servir al rey. Entonces el rey le señaló ración, comida para cada día, de la provisión de la comida del rey. Es decir, esto iba a ser un manjar. Estos hombres iban a estar en un palacio, iban a estar comiendo delicias, pero delicias de los gentiles. ¿Ok? Bien. Y del vino que bebía. Fíjense que se menciona comida y bebida, pero del rey, es decir, comida y bebida no judía, no kosher, contraria a la ley de Levítico 11 dada al pueblo de Israel. Bueno, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Fíjense, no contaminarse con la porción de la comida del rey, muy parecido al pensamiento de Pedro, muchos años después, cuando él dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Dice: ni con la comida, ni con el vino que él bebía. Fíjense aquí cómo se desprenden leyes que hoy son parte de las leyes del pueblo de Israel. En Levítico capítulo 11 no se habla de bebida, solo se habla de comida. Pero Daniel nos muestra que tampoco bebían vino del rey. Por lo tanto, vemos cómo el judío no solo tiene prohibido
comer alimentos que no son kosher, sino también tiene prohibido beber bebidas que no son kosher. Bebidas, principalmente se hace el énfasis en bebidas alcohólicas, pero la ley judía en la actualidad, si una bebida no es kosher, no puede beberla. Así sea un jugo, así sea un refresco, si no tiene una supervisión rabínica, incluso si no tiene un sello de que es comida kosher, en la actualidad un judío no puede beber cualquier cosa. Aquí se ve en la Biblia eso. Aquí está claro que ellos no podían beber del vino del rey. ¿Por qué? Porque son las reglas del pueblo de Israel. Y Daniel no se quería contaminar. ¿Te das cuenta? Bueno, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad en el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, el eunuco dice: si yo los privo de la comida que me ha mandado el rey, que justo se las manda para tenerlos en forma, y ustedes se ponen pálidos y se ven raquíticos, me voy a meter en un problema que voy a correr el riesgo de que me maten por desobedecer al rey. Y entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Legumbres y agua. Es decir, es una dieta 100% parve en el lenguaje actual del kashrut. Es una dieta que consiste en vegetales y consiste en agua. ¿Te das cuenta por qué? Porque ellos no van a quebrar los mandamientos de la Torá que les prohíben comer comida de gentiles. Puerco, mariscos, etcétera. Incluso que cocine un goy sin supervisión del judío y todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Te das cuenta cómo no está lejana la ley judía actual de estos días? Estamos hablando de miles de años de diferencia. Pero date cuenta de esto. Estos hombres, estos judíos, entre ellos Daniel, estarán sentados junto a muchos gentiles. Y no importa que un judío esté sentado en la mesa de un gentil realmente, porque el judío seguirá guardando sus leyes. Por eso el interpretar que Pablo, cuando está en Antioquía sentado con los gentiles, y Pedro y todos ellos sentados con los gentiles están comiendo de todo, porque Dios hizo limpio los alimentos, o porque Jesús dijo, o porque Pedro mata y come, y todos esos cuentos falsos de mala interpretación bíblica, señores, eso es falso. La realidad es que un judío observa la Torá, no importando que esté incluso en terreno no judío, incluso en el palacio del rey, incluso en sillas, sentado en sillas y comiendo de la mesa del rey. ¿Qué dicen estos judíos? Mira, no te preocupes, tráeme agüita, tráeme legumbres y listo. Yo no voy a quebrar los mandamientos de la Torá porque soy judío. Desde este punto de vista tienes que analizar este capítulo de Gálatas. Estamos en un contexto judío. Los judíos son los principales personajes de la sinagoga, ¿ok? ¿Y quiénes estaban en esa sinagoga de los judíos? Los temerosos de Dios. Y de ahí sacó a sus discípulos el apóstol Pablo, de la sinagoga principalmente. Por supuesto, hubo adherentes de contextos 100% paganos que fueron adiestrándose, pero en Antioquía, en las dos Antioquías, hay presencia judía 100%, incluso en todo este terreno de Galacia, ya lo vimos en las primeras clases. Entonces, hay que analizarlo así. Bueno, te das cuenta toda esta maravillosa escena y cómo más, me gustaría terminar de leerlo, quizás hasta el 17, porque es muy interesante todo lo que ocurre acá. Bueno, dice: entonces dijo Daniel a Melzar,
que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó en ellos 10 días. El número 10 es una totalidad. Es importante ver que esto refleja la importancia que tiene el cumplimiento de las leyes de Dios, y con esos 10 días se mostró que ellos incluso eran más fortalecidos, como lo vamos a ver, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Qué interesante. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daban legumbres. Esa fue la dieta de Daniel y sus compañeros en Babilonia, viviendo en terrenos gentiles, en el valle de la sombra de la muerte, como diría David Amelech. David Amelech pasó algo similar cuando estuvo con los filisteos, y yo te puedo asegurar que David Amelech siempre comió según la Torá, o sea, comió comida kosher, comida apta para el consumo del judío, del pueblo de Israel. Y ahí lo tienes. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Por qué? Por su obediencia a la ley. Bueno, tenemos ese tema. Bueno, ¿qué otro podemos ver? Podemos ir a Parashat Yitro, también en Éxodo 18, por favor. Oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todas las cosas que Dios había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, su suegro de Moshe, a Sephora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gereshón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Y Yitro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Todavía no se había recibido la Torá. Y dijo a Moshe: yo, tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moshe salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Aquí tenemos una relación interesante, Moshe Rabenu con Yitro. La clase pasada vimos cómo el mismo Shulchan Aruch trae a la memoria el suceso de Moisés cuando conoce a Yitro, cuando entra a la casa de Yitro, cuando se sienta a comer con Yitro, y Yitro le da a una de sus hijas. Por eso los rabinos desprenden de este acontecimiento que es muy probable que si un judío se relaciona mucho con los no judíos, tarde o temprano ese judío se va a casar con una mujer no judía. Ese es el caso de Moisés. Y por eso yo les decía de manera un poco chistosa la vez pasada, Pedro tiene argumento para sentarse con los no judíos a comer. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu lo hizo, incluso tomó una mujer gentil como esposa. ¿Te das cuenta? Entonces es una advertencia que también hacen los sabios y justifican a Moisés diciendo que él todavía no tenía la revelación de la Torá, por lo tanto no se le considera una transgresión. Pero lo que vemos aquí es sin duda ese hecho, a un Moisés que convive con gentiles, que incluso su suegro ahora lo viene a buscar, incluso Moisés le muestra respeto, se inclina, lo besa y conviven. Y no hay ningún problema. Y estamos hablando de Moshe Rabenu. Ahora, date cuenta que Yitro viene a buscar a Moshe. Lo mismo pasó con los gentiles. Los gentiles venían a la sinagoga, no al revés. Los gentiles estaban cercanos a Israel, no al revés. En este caso de los temerosos de Dios, lo mismo pasa con Yitro. Yitro viene al lugar de la santidad, de un pueblo que ha sido redimido por el Eterno, de un pueblo que está marchando y dirigiéndose hacia la entrega de la Torá. Y ahí viene y lo recibe con mucho gusto Moshe. Entonces no hay por qué
criticar el hecho de que Pablo, Bernabé y todos aquellos que trabajaron con los gentiles temerosos de Dios los abrigaran y los aceptaran, incluso se sentaran con ellos en una mesa de santidad, no en una mesa de inmundicia, como lo vas a ver incluso en este mismo texto si seguimos leyendo. Bueno, Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Fíjate, vinieron a la tienda. Aquí tienes a un gentil con un Israel, con un levita. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Hashem había hecho a Paró y a los egipcios por amor de Israel, y todo trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los habría librado el Eterno. Y se alegró Yitro, fíjense, se alegró Yitro de todo el bien que Hashem había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yitro bendijo al Eterno, dijo: bendito sea el Eterno que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, aquí hay un reconocimiento de Yitro, ahora conozco que Hashem es más grande que todos los dioses. En pocas palabras, aquí tienes a un no judío que ahora abandona la idolatría, que ahora reconoce al único Dios verdadero. Hay una conversión en Yitro, una conversión al Dios de Israel en primer lugar. ¿Te das cuenta? Estos no judíos que están con Pedro en Antioquía, que están con Pablo, son judíos que han abandonado la idolatría. No los puedes considerar idólatras, no los puedes considerar inmundos, y más si han sido santificados por el mensaje de redención y la obra del Mesías. No los puedes considerar gentiles, no son gentiles idólatras. Su identidad física sigue siendo gentil, porque se ve muy claro, son incircuncisos, pero no son incircuncisos de corazón, son incircuncisos en la carne, pero espiritualmente han sido transformados. No puedes ver, repito, esa mesa de Gálatas capítulo 2 versículo 11 en adelante, no puedes ver ese encuentro como un encuentro de judíos que por quedar bien con los gentiles se hacen inmundos y se hacen despreciables. No, señores, los no judíos eran cercanos al pueblo, respetaban al pueblo, respetaban las leyes. Un no judío no entraba a una sinagoga haciendo lo que él quería. Un judío respetaba, un no judío conocía las reglas. Y tenemos ese contexto. Y aquí vemos a un Yitro que está entrando en la casa de Moshe Rabenu, el más grande de todos los maestros, el más grande de todos los profetas, como está escrito al final de la Torá. Nunca más se levantó un profeta como Moisés en Israel, está escrito en la Torá. Este está conviviendo con un gentil, incluso vivió con gentiles. Claro, ya se hizo la aclaración, pero aquí vemos ahora un Yitro que viene con Moshe, y Moshe lo mete a la tienda. Es lo mismo. Estos temerosos de Dios vienen con Pablo, vienen con Bernabé, vienen con el pueblo judío redimido por el Mesías. Ellos también son redimidos, aceptan el mensaje como aquí Yitro. Aquí tenemos, si quieres verlo así, tenemos un episodio de evangelismo. ¿Quién es el evangelista, si te gusta usar los términos griegos? ¿Quién es el evangelista de este episodio? Es Moshe Rabenu evangelizando a Yitro, su suegro. Cuando le cuentan las maravillas de Dios, cuando le cuentan el poder de Dios y todo lo que ha hecho y cómo ha liberado el Eterno al pueblo de Israel, Yitro se alegra y dice: ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. El Eterno es reconocido en este momento por un adorador de ídolos. Ese era Yitro, por eso se identifica como Yitro, sacerdote de Midian. Era idólatra. Y aquí abandonó toda esa idolatría que él tenía. Dice aquí algo muy interesante, y aquí también hay que ver comentarios de los rabinos, pero hay que ver tanto el texto de la Torá como el comentario de los sabios. Dice: y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Aquí hay dos cosas que analizar. Según el texto simple de la Torá, en el Peshat de la Torá, nosotros tenemos a un no judío que viene al campamento de Israel, que entra en la tienda de Moshe
que renuncia a la idolatría, que acepta que el único Dios verdadero es Hashem, y después dice que ofrece holocaustos y sacrificios, y que invita a Aarón y a los demás a venir a comer con él, y comen con él. Desde el Peshat de la Torah, aquí tienes una comida de un converso al Dios de Israel, comiendo con sus hermanos espiritualmente, porque ambos creen en el único Dios verdadero, y los tienes comiendo juntos de esos sacrificios, que en el Peshat de la Torah se entiende que, obviamente al mencionar a Aarón, esos fueron, digamos, los animales fueron puestos por Yitro, los sacrifica Aarón o alguien de sus hijos, los sacrifican y comen todos juntos en una comida de Kedusha. Ese es el Peshat de la Torah. Porque aquí la Torah no dice, Yitro hizo su conversión, Yitro se circuncidó, Yitro hizo una tevilá, y entonces ya, ahora sí era oficialmente un ger tzedek, es decir, un converso a la fe judía, al pueblo de Israel, y al ser Israel ahora viene y trae un sacrificio porque se acaba de convertir. Eso no dice la Torah escrita, eso lo dicen los rabinos. Los rabinos dicen que Yitro, cuando reconoce a Dios, inmediatamente dice, yo quiero ser parte del pueblo. Bueno, le circuncidan, y como muestra de la circuncisión, él ofrece sacrificios. Esos sacrificios que él ofrece, los puede ofrecer, ¿por qué? Porque es sacrificio de agradecimiento por la conversión. Cuando un gentil se convertía a la fe de Israel, tenía que ofrecer un korban olá, un sacrificio del todo quemado. Pero aquí dice sacrificio del todo quemado y dice sacrificios, es decir, comieron. El olá no se come, es decir, hubo otros sacrificios, y los sabios lo identifican con que él ofreció shelamim, que es una ofrenda de agradecimiento, que es una ofrenda que justo se ocupa para agradecer a Dios. ¿Por qué? Por las maravillas que ha hecho, y por agradecer el evento de ser parte ya del pueblo de Israel. Eso lo dicen los rabinos, pero la Torah escrita jamás habla de esto. La Torah escrita nada más dice que tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Eso pudo haber pasado acá en Gálatas, en Antioquía, no hay sacrificios, es comida simple, pero te das cuenta cómo no hay ningún problema en que un converso, repito, converso al Dios de Israel, se siente con un judío y coman juntos. Aquí tienes a Yitro, independientemente de la explicación que dan los rabinos de que se convirtió, aunque hay ahí algo suelto, porque al final tú dices, si Yitro se convirtió legalmente al pueblo de Israel, ¿por qué no permaneció junto al pueblo de Israel para recibir la Torah? Yitro no estuvo en la entrega de la Torah. Entonces, ¿de qué tipo de conversión hablamos de Yitro? Bueno, los rabinos dirán más adelante que sí, que en efecto Yitro se convirtió, pero fue a su pueblo para convertir a otras personas, y después vas a tener otros personajes bíblicos relacionados con Yitro que los rabinos los identifican como conversos. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo que vemos al final es que en el verso 27 Moshe despide a su suegro y se regresa a su tierra. Se me hace muy raro que un converso abandone a Israel antes de recibir la Torah. Es algo raro. Por eso creo yo que hay que ver tanto el Peshat de la Torah como los comentarios de los sabios, que también son muy buenos, por cierto. Entonces, con esto nos damos cuenta nosotros que al ser los creyentes de origen no judío de Antioquía, conversos al Dios de Israel, y no solo un converso que solo abandonó la idolatría, sino que ha sido ya redimido por el Mesías Yeshua. No solo eso, sino que recibió Ruach HaKodesh. Hermano, ese hombre es un hombre santo, el que está ahí. ¿Por qué lo vas a hacer menos? ¿Por qué lo vas a despreciar? ¿Por qué vas a simular y te vas a apartar para quedar bien con los judíos que vienen de Jerusalén por parte de Jacob, para que no te digan nada, para que no entres en un nuevo debate, Pedro? Pedro quizás tuvo miedo, o quizás quiso no ser piedra de tropiezo para estos judíos inmaduros que no habían entendido el mensaje de redención a todas luces. Pero aquí está claro. Entonces, no, señores, no es una mesa de inmundicia, no es que Pedro a veces era gentil y a veces se ponía el traje de judío. No, señores, no entendamos desde este punto de vista ese mensaje. Entonces, bueno, ahí lo tienes. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos ver?
Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer desde el 1. Hay que entender todo ese texto, pero haré el énfasis en donde yo quiero que nos concentremos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí no falta el intérprete cristiano, nuevamente con tendencia antijudía, anti-Torah, que va a decir, mira, cuidado, porque aquellos que están hablando de las leyes de la Torah de Levítico 11, en donde te dicen no comas ciertos alimentos, pues te darás cuenta que Pablo lo advirtió y que esas son doctrinas de demonios. Llegan hasta ese error. Nada que ver. Aquí no tiene absolutamente nada que ver y lo vas a ver. Total, dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Tú puedes decir, mira, aquí todavía es más claro. Pablo nos está diciendo, le está diciendo a su discípulo Timoteo, come de todo. Pues Dios ha creado todo. Entonces todo es bueno, come de todo. Perfecto. Falso, señores. Falso. Claro, hay que entender varias cosas acá, pero de inicio esa idea es falsa en el sentido de decir puedes comer de todo, incluyendo al judío, o sea, es decir, el judío ya la ley está abolida, ya puede comer de todo. Falso. Bueno, verso 5 nos da la aclaración que necesitamos. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Torah. En repetidas ocasiones los salmos, incluso también los profetas, usan indistintamente la palabra Torah y la palabra ley. La palabra Torah, que es traducida como ley, y la palabra. Palabra y ley es lo mismo en muchos textos bíblicos. La palabra de Dios es la Torah. Entonces el apóstol Pablo dice, porque por la Torah de Dios, si lo quieres ver desde esa manera, y por la oración es santificado. ¿No te acuerdas el texto tan famoso de Isaías que dice, porque la palabra de Dios saldrá de Sión? Porque la ley de Dios saldrá de Sión y la palabra de Dios de Jerusalén. Sión es Jerusalén, Jerusalén es Sión. La palabra es la ley y la ley es la palabra. Ahí está, eso lo ves en repetidas ocasiones. Yo tengo un estudio de eso y son muchas escrituras en los salmos y en los profetas en que se usa de manera íntimamente relacionadas estas palabras. Entonces, sin duda, la palabra de Dios es la Torah. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice que los alimentos han sido santificados por la palabra de Dios. Y lo más increíble es que menciona el concepto de santificados. Si no usara el concepto de santificados, sería más débil el argumento. Pero porque se usa el concepto santificados, este argumento es muy poderoso. ¿En dónde el Eterno santificó a los alimentos por su palabra? Yo te pregunto, ¿en qué texto bíblico de la palabra de Dios, que es la Torah, Dios santificó a los alimentos? Levítico 11. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando pensamos erradamente que Pablo, que Pedro, que Bernabé y que todos los apóstoles renunciaron a las leyes de Dios y por convivir con los no judíos idólatras, entonces comían de toda clase de cosas? Señores, dejemos de hacer, nosotros mismos cometemos el grave error que estamos haciendo menos a los creyentes de origen no judío. Esos creyentes de origen no judío son santos. Pablo en repetidas ocasiones en sus cartas les llama Kedoshim, el mismo título que recibe el pueblo de Israel, santificados. Entonces en Levítico 11, para los que nunca han leído, en Levítico 11 están todas las instrucciones a seguir de qué animal es considerado apto y qué animal no. Por ejemplo, para todos es conocido que el puerco es un alimento prohibido para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel que siguen la Torah. Los mariscos, hay señas distintivas ahí.
que tengan pezuña hendida y que rumien, que tengan aletas y escamas, que no sean animales carroñeros, que no sean reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Lee Levítico 11, no lo voy a hacer el día de hoy. Pero ahí por la palabra de Dios fueron santificados los animales. Desde ese punto de vista es lo primero que tienes que entender cuando Pablo le habla a Timoteo, porque lo dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado ese alimento. Por lo tanto, nadie puede decirte que te abstengas de alimento. En el pensamiento de Pablo, estás hablando de un judío, de un rabino judío. En el pensamiento del Pablo fariseo, del Pablo observante de la Torá y los mandamientos, alimento es lo que está escrito en Levítico 11. Ahora, si yo le voy y le pregunto a mi vecino, para él, ¿qué es alimento? Un no judío te va a decir, para mí alimento es todo lo que se mueva, yo como de lo que sea. Si me pones una langosta, me la voy a comer. Si me pones unas costillas de cerdo, me la voy a comer, porque eso es alimento. Y está bien, está en lo correcto, sí. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo a Noaj, todo lo que se mueve te lo he dado para comer. Los Benei Noaj, los no judíos, pueden comer lo que quieran. No así el judío. Ahora, aquí hay que entrar en un tema interesante. Ya que estamos en esto, también Gálatas nos llevará a entender cuál es la práctica que debe seguir el judío y cuál es la práctica que debe seguir el no judío principalmente, porque el judío ya se sabe. Pablo no le va a enseñar a los judíos esos temas ya se saben y ya se observan. Pablo le va a enseñar al gentil. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que por la palabra de Dios fueron santificados los alimentos y por la oración. Está escrito en la Torá también. Y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Está escrito en Deuteronomio, ahí está la oración. Luego los rabinos estipularon que no solamente se tiene que bendecir después de comer como lo dice la Torá, sino que se tiene que bendecir antes. Y Rabí Yeshua lo vemos haciéndolo, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente esto. Por la palabra de Dios, en su sentido más estricto, es lo que está escrito en Levítico 11 y lo que está escrito en Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, disculpen, en donde está escrito, comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Entonces, es importante que lo sepamos. Y entonces, podríamos ver, ok, perfecto. Ahora, si queremos ampliar este texto, pues si queremos ampliar este texto, vamos a parar en Génesis 7.2, vamos a parar en Génesis 8.20, vamos a parar en Génesis 9.3. ¿Quieres ir? Vamos, porque es importante. Génesis 7.2 primero. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Fíjate que ya recibe una revelación espiritual, profética, Noaj. Noaj obviamente es un humano más, es parte de las naciones, no existe el pueblo de Israel, no existe la Torá en este punto. Entonces Noaj es el representante de la humanidad, una humanidad que va a ser destruida y que solo va a quedar un padre de esta nueva humanidad, que es Noaj. Por eso a los gentiles se les conoce también con el título de Ben Noaj, hijo de Noaj, o Benei Noaj, los hijos de Noaj. Entonces, a este Noaj, a este padre de la humanidad, Hashem le va a decir, le va a revelar que hay animales limpios, ritualmente hablando, ojo, ritualmente hablando, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra, y también de las aves, etc. Entonces, lo que quiero mostrar acá primero es que incluso Noaj, padre de los gentiles, padre de las naciones, sabía qué animales eran puros y qué animales eran impuros. No entendía para qué era en un inicio eso, quizás, pero sabía qué animales eran puros y qué animales eran impuros según la revelación profética. Es importante. Por lo tanto, el gentil que está cercano a Kadosh Baruj Hu tiene que saber cuáles son los animales puros y los animales impuros, independientemente si comes o no. Tienes que saberlo. Como Noaj, independientemente si comes o no. Bien, sigamos. 8.20. Y edificó Noaj un altar, salen del arca, y dice que Noaj edifica un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio, ya sabe para qué son esos animales limpios. Incluso yo me atrevo a decir, porque se ve el contexto, que Noaj ya sabía, antes de que Hashem le dijera y le enseñara, por tradición él sabía
aunque ellos no se comían a los animales, ya sabía que había animales puros y animales impuros. Total, si quieres verlo como una revelación por primera vez en la historia del personaje Noah, y quieres tomar ese texto de referencia, pues está bien, no pasa nada. Aquí lo que dice el 20 es que edificó Noah un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es decir, no se comió ese alimento, sino que dice que es un olá. Olá es una ofrenda del todo quemada. Incluso la palabra holocausto te habla de eso, una ofrenda del todo quemada. Se quema por completo. Pero ¿qué hace Noah? Toma de los animales que son puros, que después Levítico 11, muchos años después, cuando es dada la Torá y se escribe el Sefer Vayikra, ahí está claro cómo poder distinguir un animal limpio de un sucio, por usar una expresión. No es un tema de higiene, es un tema puro e impuro. Bien, y ahí sí es un tema alimenticio. Aquí es en cuanto al tema de los sacrificios. Bueno, luego, fíjate lo que dice el 9.3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Todo, se usa el término hebreo kol, lo cual implica todo. Lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí tenemos el mandamiento de no comer el miembro de un animal que está vivo. Ese es el énfasis de este mandamiento. No puedes comer a un animal al cual no se le ha salido la sangre. No puedes comer a un animal que no está muerto. A eso se refiere. Bueno, pero ya hay un permiso y te dice, todo lo que se mueve te lo puedes comer. Por lo tanto, si mi vecino, desde su punto de vista, piensa que la langosta es comida, tiene razón, es comida para él. Ahora, si le pregunto a un judío observante de la Torá, como Pablo, como Pedro, me dirán, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Eso es impuro. O el cerdo, o etcétera. Pero para mi vecino no, y está en lo correcto. Los gentiles han sido autorizados por Dios, no por ningún rabino, por Dios, comer lo que gusten. Y es importante saberlo, muy importante saberlo. Entonces, cuando tú estudies a Pablo frente a los no judíos, a Pablo dándole clase de Torah a los no judíos, no tienes que entender a Pablo como si él estuviera hablando a los judíos. Tienes que saber distinguir cuando Pablo habla al judío en temas prácticos, en temas legales. Una cosa es el mensaje de redención. Mensaje de redención es uno para todos, no hay distinción, es uno para todos. Pero ya en temas prácticos hay que saber distinguir. Pablo predica la circuncisión a la circuncisión, y a la incircuncisión le dice no te circuncides, quédate así. Te das cuenta que sí hay diferencias, ¿verdad? Pero Pablo no puede venirle a decir al judío no te circuncides. Entonces lo mismo pasa en estas leyes. Pablo no le puede decir a un judío primero. Pablo no le puede decir a un judío, come lo que quieras, ya la ley fue abolida, por favor. Eso sería una tontería, disculpen la palabra, pensar así es una tontería, ¿no? Pero Pablo puede ser condescendiente y ser muy, ¿cómo se dice esto?, flexible con el no judío en cuanto a temas de alimentos. Sin embargo, vemos un Pablo que dice que los alimentos han sido santificados por la palabra de Dios. Y eso hay un peso muy fuerte que vamos para allá. Pero de inicio, bien, los no judíos, repito, pueden comer lo que se les antoje. Por eso los rabinos van a decir, los rabinos de la halajá judía, cuando ellos han estudiado estos temas, porque los rabinos enseñan también a no judíos en la actualidad, no creas que esto es exclusivo de Pablo y de Pedro y de Bernabé, no. Hay incluso yeshivot. Yeshivot es una academia rabínica en la cual se inscriben algunos no judíos. Yo he tomado clases, te lo digo personalmente. Yo soy testigo de que eso es real. Bueno, los rabinos dicen, sí, el no judío, el Ben Noah, el hijo de Noah, puede comer lo que quiera porque Hashem le autorizó. Pero nosotros te recomendamos, dicen los rabinos, que trates de aprender un poco del kashrut bíblico y que trates de observar.
Eso lo dicen los rabinos. ¿Por qué? Porque no será la misma conducta la de un gentil que come borrego a la de un gentil que come chango. No te digo que estás pecando, pero sí te digo no será tu conducta igual si comes borrego a que si comes chango o rata. Son temas espirituales y no profundizan mucho los rabinos ahí. Quizá otros rabinos que son más místicos profundicen, pero básicamente eso es lo que pasa. Ahora, tenemos que notar que estos gentiles de Antioquía y estos gálatas, si queremos hacer extensivo el tema, aunque aquí el contexto nos habla de Antioquía, de Siria, estos no son gentiles cualquiera, estos no son los Benei Noach del montón, por así decirlo, con todo respeto que se merece el género humano. No son gentiles que van sin rumbo, sin dirección, que son idólatras, que son inmorales, que hacen lo que quieren, que no tienen atada su carne. Estos son temerosos de Dios, estos son justos, son piadosos, han sido redimidos por el Mesías Yeshua, han sido santificados. Pablo les dice Kedoshim. Entonces, que te digan Kedoshim, eso es muy fuerte. Que te digan, que les diga Pablo a los gentiles que han sido santificados, o sea, que eres Kadosh, eso es muy fuerte, querido hermano. Muy, muy, muy fuerte. Por eso me atrevo a decir que estos no judíos, aún sin circuncisión, aún sin ser parte del pueblo de Israel, me atrevo a decirte que ellos observaban un nivel de kashrut muy similar, quizás no al nivel judío, pero sí muy similar al nivel judío, observando como mínimo las leyes de Levítico 11, más la ley que aquí aparece, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Por eso tienes un decreto apostólico, también en Hechos 15, que tiene que ver con el alimento. Entonces, cuando Pablo le dice a su discípulo Timoteo que los alimentos han sido santificados por la palabra de Dios, yo creo que ahí hay una referencia muy fuerte a Levítico 11. Vamos a leer solo el inicio. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay en la tierra, de entre los animales, todo el que tiene pezuña, Y ahí vas a ver todo eso. Y fíjate lo que dice al final, voy hasta el 44. Ya que dio todas las reglas, dice, porque yo soy el Eterno vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Por eso yo creo que cuando Pablo le dice a su discípulo Timoteo que por la palabra de Dios han sido santificados los alimentos, es una referencia a Levítico 11. Y Timoteo era judío, obviamente se entiende, pero Timoteo fue pastor de comunidades de origen no judío, a las cuales les iba a enseñar lo que había recibido del apóstol Pablo. Entonces, un creyente en el Mesías, Yeshua, seguramente comerá o estará muy cercano al kashrut que observa el pueblo de Israel. Por eso establezco con toda certeza que esa comida de Gálatas capítulo 2 versículo 11 y todos esos versículos que siguen ahí es una mesa de santidad. Por lo tanto, Pedro no tenía por qué pararse, esconderse y simular. ¿Por qué? Porque estaba haciendo acepción de personas. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo el mensaje de redención. Esa era una mesa santa. Ahí no había puerco, ahí no había mariscos, no había transgresión de la ley. Era una mesa de santidad. Nos debe quedar claro eso, mis queridos hermanos. Sin embargo, cuando vemos la flexibilidad del apóstol Pablo, también hay que usar esa misma flexibilidad. Aunque yo creo que la mayoría de creyentes que han sido redimidos por el Mashiach Yeshua, que son temerosos de Dios, que observan las leyes universales, yo creo que la mayoría observa mucho de las leyes de Kashrut, pero habrá quienes no. Quienes no lo hagan, no tenemos por qué atormentarlos, por qué juzgarlos. Dice en otra de sus cartas el apóstol Pablo, que nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida. ¿Y a quién se los dice? A los no judíos.
Entonces, Pablo también es flexible. ¿Por qué? Porque la Torá le otorga concesión al no judío de comer lo que quiera. Entonces, tu hermano, siendo creyente de origen gentil, no siendo judío, no tienes el peso de la ley. Sin embargo, como estás cercano a tus hermanos judíos, como estás comiendo con Pablo, con Pedro, con Bernabé, como estás en una mesa de santidad, pues obviamente aprenderás a comer también los alimentos permitidos por la Torá y te harás muy cercano a tu pueblo, al pueblo de Israel. Acuérdate que los no judíos han sido llamados coherederos de los santos y miembros de la familia de Dios. En muchas prácticas concretas, el no judío será muy apegado al pueblo de Israel, pero no como ley. No hay una ley, no hay algo que te diga esto es así, lo tienes que hacer. ¿Okay? Eso es importante que lo sepamos. Ahora veremos en la siguiente clase ya qué es esto de obras de la ley. Hay que entenderlo, que es un concepto muy mal entendido incluso por muchos maestros de raíces hebreas. Hay que entenderlo y hay que ver ya ese énfasis que va a hacer el apóstol, pero me parecía sumamente importante establecer esto, porque si no estamos mal y estamos mintiendo. Entonces, sí, el judío tiene unas prácticas, tiene leyes muy específicas. Para él no es opción cumplir las leyes. Para el no judío, más que sea una obligación, el no judío adoptará por iniciativa propia ciertas leyes. Y está bien. Y eso no es judaizar, ojo. Porque tú dirías, hermano, estás volteando el mensaje. Sin querer, tú también estás invitando a las personas a judaizar. Señores, no es así. Esto no es judaizar. Judaizar es, lo repito, judaizar es querer que un creyente de origen gentil se convierta en judío con todo lo que eso implica, circuncisión, cumplir todas las leyes ya de manera legal, ya de manera obligatoria, y entonces por el cumplimiento de la circuncisión y de pasar todos los procesos de conversión hasta llegar a ser llamado como un ger tzedek, un prosélito, un converso al judaísmo o al pueblo de Israel, entonces sí, Señor, bienvenido al mundo de los redimidos por el Cordero. Ahora sí, bienvenido al mundo de los que van a resucitar cuando regrese Mashiach. Ahora sí eres salvo. No, señores, eso es judaizar. Pero judaizar no es estar cercano al pueblo judío, aprender Torá. Si quiero adoptar el kashrut del pueblo judío, lo adopto, y si no, solo los tengo que respetar, como lo dijimos en la clase pasada, etc. Eso no es judaizar. Entonces, habiendo establecido esto, mis queridos hermanos, la próxima clase, ahora sí, entramos con el tema de las obras de la ley y todo esto que menciona el apóstol Pablo. Yo espero que este mensaje les haya traído mucha claridad a ustedes el día de hoy. Creo que hemos avanzado mucho. Eso sería todo el día de hoy y bendiciones a todos ustedes.